Nacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos al programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, coach financiera y directora de la Fundación Herencia Familiar, y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con importantes ejecutivos de Banco del Pacífico, Marjorie Montiel y Rafael Pérez del Solar. Marjorie, Rafael, un gusto tenerlos en esta mañana en nuestro programa. Hola Sonia, buenos días Rafael, muy contenta de poder participar en un programa más de Mi Banco me enseña. Buenos días Sonia, buenos días a todos nuestros amigos oyentes, es un gusto estar aquí. Bien, gracias por acompañarnos. Continuamos como cada sábado aprendiendo de nuevas herramientas y conocimiento muy práctico que permita a nuestros amigos oyentes poder gestionar sus recursos financieros de manera eficiente. Hoy vamos a hablar sobre herramientas para aprender a invertir. Sonia, antes de empezar, me gustaría mencionar que este programa se hace posible gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiofusión, AER, el cual permite que nuestro programa llegue a todas las provincias del país. Así es, y queremos invitar a todos nuestros amigos para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S. En el tercer bloque, como siempre, estaremos contestando sus inquietudes. Sí, Rafael, y también me gustaría mencionar que el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la ingeniera Yanina Santos, gerente de la sucursal de La Libertad de Banco del Pacífico, quien estará con nosotros en el siguiente bloque. Muy bien, Sonia. Empecemos entonces con el tema de hoy. Herramientas para aprender a invertir. Así es, Marjorie. Bueno, cuando hablamos de inversión, es importante tener en cuenta que nos referimos al hecho de hacer crecer y multiplicar nuestros ingresos en un periodo determinado. Para esto es importante buscar opciones que nos permitan generar flujos positivos de dinero, es decir, que nos genere más dinero para nuestro bolsillo. Y es que creo, Sonia, que todas las personas de alguna forma buscamos eso. Entonces, ¿crees que podríamos decir que una inversión implica renunciar a una satisfacción inmediata a cambio de la esperanza de obtener en el futuro un beneficio que, digamos, podría decirse incierto? Sí, Rafael, la verdad que toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo porque debido a la devolución del dinero que invertimos, o sea, a la recuperación de este dinero, pues no está garantizada 100%, ¿verdad? Y pues también es una oportunidad porque puede ayudar a que se multiplique el dinero que hemos colocado en un instrumento de inversión. Sonia, ¿cuáles podríamos decir que son los elementos que intervienen en una inversión? Bueno, yo consideraría 4 elementos fundamentales en la inversión. Primero, obviamente, la persona, que es el inversor, ¿verdad? Segundo, la renuncia que tiene que hacer a una satisfacción presente con el objetivo de obtener un beneficio futuro. Luego viene ya a ser el producto en sí, en el que se invierte, el instrumento financiero, el negocio o las otras opciones que ya las vamos a ver más adelante. Y finalmente, la esperanza de esa ganancia futura, de ese beneficio futuro que va a poder conseguir. Y si nos referimos a la inversión como esa acción de hacer crecer nuestros activos, como mencionabas al inicio, dentro de esto, ¿qué tipo de inversiones podríamos mencionar? Bueno, el mercado nos ofrece muchas opciones para invertir. El concepto de inversión tiene una connotación tan amplia que puede abarcar una diversidad de opciones. Podemos hablar desde la compra de un vehículo que usted lo pueda poner a trabajar, ¿verdad? Como transporte, como servicio de transporte. Puede ser la inversión en un negocio, la ampliación de uno que ya tiene en la mano, la colocación del dinero en un instrumento de inversión, de los cuales ya de algunos de ellos vamos a mencionar más adelante, la adquisición de una maquinaria que esté destinada a incrementar la producción en su negocio o la compra de acciones. De tal forma que, como usted puede ver, es bastante variado cuando hablamos del tema de inversión. Claro, hay muchas opciones, eso es lo bueno. Así es. Y al momento de evaluar o plantearnos en qué podemos invertir, ¿qué factores se deberían tener en cuenta, Sonia?
Bueno, aquí hay varios factores importantes que son pilares fundamentales al momento de invertir. Lo primero, obviamente, el rendimiento, ¿verdad? El rendimiento que se espera de esta inversión, que es la rentabilidad que usted espera recibir. Esa rentabilidad puede ser medida tanto en dólares, o sea, en unidad monetaria, y también como porcentual. Por ejemplo, si usted decide invertir $1,000 en una inversión, la tasa de rendimiento en porcentaje puede ser el 5%. Al cabo de un año, por lo general, vamos a considerar el ejemplo, entonces el rendimiento en unidad monetaria serían $50. Así que ahí está el rendimiento tanto en dólares como en una tasa porcentual. El segundo factor es el riesgo. El riesgo, como decíamos, es inherente a la inversión, ¿verdad? Y el riesgo no es más que esa probabilidad de que la inversión sea o no rentable. Por lo tanto, podríamos o bien obtener un beneficio o obtener una pérdida. En este caso, en este sentido, es importante identificar qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir nosotros o el inversionista, qué tanto riesgo está dispuesto a asumir para poder alcanzar ese rendimiento que espera. Es importante tener en cuenta que las inversiones más rentables suelen ser más riesgosas, de mayor riesgo, por lo que en caso de que la situación o las condiciones cambien, pues debe estar uno dispuesto a ganar más o menos en función de lo esperado inicialmente. Entonces, imagino que existe una relación fuerte entre el riesgo y el rendimiento esperado por parte del inversionista. Así es, efectivamente. En la inversión, el riesgo y el rendimiento tienen una relación directa, ¿no? Es decir, las inversiones con mayor rendimiento esperado, por lo general, tienen un mayor riesgo asociado a la misma. De igual manera, mientras mayor sea la posibilidad de que una inversión aumente notablemente su valor, mayor será el riesgo que también habrá, ¿verdad? Por ejemplo, si un inversionista coloca su dinero en una nueva compañía que pues, es muy prometedora, podría ganar mucho dinero si la compañía tiene éxito. O bien podría perder toda su inversión si la compañía pues, no llega a esperar conforme a las estimaciones. En contraste, si el inversionista coloca su dinero en un fondo de inversiones, en acciones ampliado, ampliamente diversificado, ¿verdad? Quizás no gane pues, una suma de dinero tan alta, pero en este caso se compensa con el riesgo que está asumiendo. Muy importante lo que nos dice Sonia. Definitivamente es fundamental tener en cuenta el riesgo al momento de invertir, ya que aunque siempre se busca un beneficio económico positivo, pero hay la posibilidad de que ese beneficio sea nulo o negativo. Por lo tanto, hay que estar dispuesto a ganar o perder, ¿verdad? Es correcto. Por supuesto que buscamos siempre obtener una ganancia y por eso es importante que usted a través de este programa pueda identificar qué debe evaluar antes de colocar su dinero en una inversión y evaluar bien las opciones. Veamos entonces el tercer factor que mencionábamos entre los pilares de la inversión y nos referimos a la liquidez. La liquidez es básicamente aquella facilidad que existe en transformar una inversión en un activo en dinero físicamente, ¿no? ¿Verdad? Mientras más fácil o más rápido sea esa conversión o esa probabilidad de convertirlo en líquido, entonces la inversión representa o se convierte en una inversión más líquida. Por lo general, creo que a las personas les interesa justamente realizar inversiones que generen la mayor liquidez posible, porque de alguna forma así van a evitar que requieran tener ese dinero inmovilizado por periodos de tiempo más largos, que normalmente es algo que uno no quiere. Sí, así es. Por lo general se busca la liquidez. Sin embargo, este factor va a depender de las necesidades de capital que tenga el inversionista. Si se requiere el capital de manera inmediata, entonces ese va a ser un tema que usted va a tener que considerar al momento de elegir el instrumento de inversión. Bien, y el cuarto elemento a considerar al momento de realizar una inversión, ¿cuál sería, Sonia? Bueno, el siguiente factor sería el tema del tiempo, el horizonte de tiempo de la inversión, el cual puede ser de corto, mediano o largo plazo, ¿no, verdad? Hay que tener en cuenta que las inversiones a más largo plazo por lo general ofrecen tipos de interés o tasas de interés que son mayores, un poco premiando, pues digamos, la constancia del inversionista en este sentido. Hay que atender estos factores. Puede parecer
tal vez un poco obvio, ¿no? Pero no es tan común. Y muchos inversionistas suelen centrarse solamente en la rentabilidad, en cuál es el porcentaje que le va a dar su inversión, cuánto va a ganar realmente. Pero es importante que se evalúe también, pues, lo que hemos mencionado, el riesgo, ese nivel de incertidumbre que, pues, está inmerso en toda inversión. Y en cuanto al tiempo, también poder definir o preguntarse si el rendimiento que va a obtener en ese tiempo pues va a compensar o no la inversión que va a realizar. Y obviamente en función de las necesidades de capital o de liquidez que pueda tener en el camino. Creo que son claves estos 4 pilares que has mencionado, Sonia. Y bueno, ahora al hablar de inversiones, como mencionaste hace un momento, la lista es muy amplia, pero aparte de las posibilidades que tenemos, ¿hay alguna clasificación específica de las mismas? Bueno, sí, en realidad hay una diversidad bastante amplia respecto de las inversiones. Yo me voy a concentrar básicamente en 4. Las primeras, obviamente, las inversiones financieras. En ellas están los certificados de depósito, fondos de inversión, planes de pensiones, acciones, bonos, entre otras. También están aquellas inversiones productivas que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de negocios o de empresas, ¿no? Están también las inversiones inmobiliarias, en donde usted decide, pues, invierte en una casa, en un departamento, en locales comerciales, en oficinas, que usted luego pueda o rentarlas o venderlas y obviamente obtener un beneficio de ellas. Y también hay otro tipo de inversión que ya son de diversas índoles, en donde usted puede invertir en obras de arte, bienes de colección, etcétera, y que con el tiempo ganen valor y entonces usted tiene una rentabilidad. A estas inversiones o a estos tipos de inversiones yo le agregaría, y ya es un criterio personal, porque hoy en día se da mucho la inversión en la marca personal de muchos profesionales que están ya brindando sus servicios, ¿no? Y pues ya adquiere una relevancia importante los productos y servicios que ellos pueden brindar. Así que también en eso obviamente está impulsando una variedad de negocios bastante interesantes y se convierte también en una inversión que uno realiza. Definitivamente, Sonia, existe una variedad muy amplia de alternativas para invertir. Ahora, posiblemente nuestros oyentes quieren saber cuáles serían las diferencias entre inversión y el ahorro. Bueno, esto creo que es muy importante, esta pregunta, Marjorie, porque probablemente podamos en algún momento confundir o pensar que es lo mismo. Sin embargo, sí hay algunas diferencias que vale la pena mencionarlas. Primero es el propósito, ¿no? En el caso del ahorro, normalmente el propósito es cubrir una necesidad futura que uno ya lo tenga presente, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor alguna situación de estudios o de salud o vacaciones, por ejemplo, son temas de necesidades familiares o personales que se pueden cubrir con un ahorro. Pero la inversión busca más obtener una rentabilidad del dinero que uno tiene para colocar en un instrumento, como los vimos en las opciones anteriores. Lo otro es el tiempo. El ahorro normalmente, por lo general es más a corto plazo, pero la inversión se busca que sea más de largo plazo, ¿no? Lo otro es el nivel de riesgo. En el ahorro, por lo general, el riesgo es mínimo y casi nulo porque pues, sus fondos están puestos en una cuenta de ahorros, en un certificado de depósito que brindan bastante seguridad a la persona. En cambio, en el caso de la inversión, como veíamos, sí hay un nivel de riesgo, ¿no? Moderado o alto, pero sí lo existe. Lo siguiente es la rentabilidad. En el caso del ahorro, la rentabilidad de los porcentajes normalmente son medianos o digamos que no son tan altos como en el caso de la inversión, en donde sí puede haber una variedad mayor en función, como decíamos, de los tipos de inversión que usted elija. Y la liquidez. Los ahorros, pues los fondos son bastante líquidos, ¿no? La inversión, como veíamos, pues dependerá del plazo que usted elija, pero por lo general se busca plazos mayores para que la rentabilidad pues también justifique el tiempo que usted deja esos fondos allí inmovilizados. Sonia, entonces creo que ha quedado clarísimo. Las 5 diferencias entre el ahorro y la inversión: propósito, tiempo, nivel de riesgo, rentabilidad y liquidez. Así es, correcto. Ahora, dado que uno de los elementos fundamentales en el tema de la inversión es el nivel de liquidez, justamente como lo mencionamos en el 5º punto, si este es un aspecto primordial para el inversionista, ¿cómo podemos justamente identificar aquellos instrumentos que nos puedan dar mayor liquidez?
Bueno, Rafael, es una excelente pregunta porque probablemente muchos de nuestros oyentes estén preguntándose, bueno, ¿cómo identificar el nivel de liquidez de los distintos productos, verdad? Bueno, los activos e inversiones nos pueden brindar distintos niveles de liquidez. Si tuviéramos que establecer un orden, por decirlo así, obviamente pues el dinero es el primero, ¿no? ¿Verdad? Es el dinero que usted tiene en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorros, es 100% líquido. De ahí podría mencionar tal vez productos como los depósitos bancarios que están de corto plazo, los de largo plazo, ¿verdad? Que por lo general son más de un año. Luego mencionaría las acciones. Creo que si vamos a ponerles un nivel de liquidez, estas estarían en tercer lugar, ya que aunque usted pueda decir, bueno, en este momento voy a vender las acciones, obviamente va a depender de que en ese momento haya un comprador disponible para esas acciones, ¿verdad? Así que pues sí hay un factor adicional que va a afectar este tema de la liquidez. En corto lugar yo mencionaría las inversiones inmobiliarias, dado que la venta del inmueble pues no se da de manera tan inmediata. Usted puede tener el cliente rápidamente, pero igual hay un proceso normal que forma parte de este tipo de inversiones, pues la puesta en el mercado del producto, del bien, mejor dicho, el acuerdo que se llegue con el comprador y finalmente el financiamiento que probablemente va a requerir el comprador. Y por último, yo mencionaría los planes de pensiones, porque en este caso, pues el objetivo justamente es que sea de largo plazo, que sea para cuando ya nos jubilemos, pues poder contar con esos recursos. Así que es necesario el objetivo realmente es que se mantengan justamente para nuestra jubilación, ¿verdad? Muy interesante el panorama sobre la liquidez de los diversos instrumentos que nos da una mejor perspectiva a la hora de tomar la decisión de invertir. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo? ¿A qué tipos de riesgo debe enfrentarse un inversionista, Sonia? Bueno, sí, como mencionábamos, Marjorie, el riesgo es inherente a la inversión, ¿verdad? Y aquí básicamente vamos a mencionar tres: los riesgos de mercado, el riesgo país y los riesgos de concentración. ¿Podríamos, por favor, Sonia, profundizar en primer lugar a qué nos referimos con riesgos de mercado? Sí, bueno, en el caso de los riesgos de mercado, básicamente se consideran aquellos factores económicos o implican aquellos factores económicos que puedan causar alguna alteración en los mercados financieros, ¿sí? Y que por ende pues van a afectar las inversiones. Por ejemplo, se ven afectadas las tasas de interés, los tipos de cambio, las variaciones que pueden haber en los precios de las materias primas o en los precios de los activos financieros, ¿verdad? Entre otros. Aquí me gustaría mencionar un ejemplo de un negocio que tuve la oportunidad de conocer de cerca. Este negocio importaba un producto, bisutería puntualmente, desde España. Y en el momento que cambió el tipo de cambio, hubo una afectación en los mercados del exterior, el tipo de cambio subió tanto que ya no fue posible para la empresa importar. Entonces, este es un riesgo de mercado que se puede ver claramente, ¿no? ¿Verdad? Sonia, y en el caso de riesgo país y concentración, ¿a qué se refieren? Bueno, en el caso del riesgo país, básicamente hace referencia a las situaciones de diversa índole que pueden afectar tanto a nivel social como productiva, ¿no? en un país. Y los riesgos de concentración, creo que todos habremos escuchado esa famosa frase de no colocar todos los huevos en la misma canasta. A eso se refiere, a diversificar. Si usted tiene opción de invertir en varias opciones o varios instrumentos, entonces no coloque todos sus recursos en uno solo, sino busque varias alternativas para poder diversificar su riesgo. Claro, además de esta forma, nuestra inversión puede o ganar mucho en un lado y tal vez no ganar mucho en la otra, pero va a estar equilibrada, ¿no es cierto? Es correcto, y ese es el objetivo, ¿no? A lo mejor usted puede compensar el rendimiento alto en una inversión versus la otra que tiene a lo mejor menos rendimiento, pero en el mix está compensando su riesgo y obteniendo una buena rentabilidad. Perfecto, entonces allí tenemos los tres tipos de riesgos más relevantes que debemos considerar al realizar una inversión: los riesgos de mercado, los riesgos país y los riesgos de concentración. Es correcto. Bueno, amigos oyentes, creo que es tiempo de hacer una pausa, pero primero me gustaría indicarles que en el siguiente bloque tendremos a nuestra invitada especial, la ingeniera Janina Santos. Ella es gerente de la sucursal de La Libertad de Banco del Pacífico. Con ella continuaremos con este interesante tema sobre las herramientas para aprender a invertir. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario.
Inicio de espacio publicitario. ¿Estás ahorrando para un auto? ¿O para tener una moto? ¿O simplemente para ese caprichito que tanto quieres? Bueno, ahora con Banco del Pacífico ahorra y gana. Solo aumenta $40 mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente y participa en el sorteo de tarjetas de regalo para ti de hasta $500, motocicletas y automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy les presento a una familia que debita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Gracias amigos oyentes por permanecer en sintonía con nosotros. Continuamos con el programa de Mi Banco me enseña y el tema de hoy es herramientas para aprender a invertir. Recuerde que este programa tiene como objetivo proveer de conocimiento y herramientas prácticas que le ayuden a administrar sus recursos de manera eficiente y tomar decisiones muy adecuadas. Así es, Sonia. Y les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico, www.educacionfinanciera.com.es. También pueden ingresar a través del portal institucional del banco, www.bancodelpacifico.com. Y recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden enviar sus preguntas a Twitter, @BancoPacíficoS y el Facebook Banco Pacífico S. Bien, y como mencionamos en el primer segmento, ya está con nosotros la ingeniera Yanina Santos. Ella es gerente de la sucursal de La Libertad de Banco del Pacífico, quien compartirá con nosotros este importante tema, las herramientas para aprender a invertir. Estimada Yanina, mucho gusto de tenerla en este programa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto y un placer acompañarlos el día de hoy en este programa de educación financiera, Mi Banco me enseña. Muchas gracias. Yanina, ¿podría usted mencionarnos qué tipos de instrumentos ofrece la banca para que esté dirigido a promover la inversión? Bueno, el sistema financiero cuenta con una amplia gama de productos dirigidos para poder invertir. Tanto personas naturales como jurídicas, en los cuales pues, pueden realizar inversiones por montos y plazos según su conveniencia. Entre los productos más utilizados aquí a nivel nacional en el país, tenemos el certificado de depósito a plazo fijo, en el cual el cliente cuenta con un valor y solicita al banco que se invierta una suma de dinero donde el cliente y el asesor negocian un plazo y una tasa. ¿Qué va a obtener el cliente? Un rendimiento, ¿verdad? Que lo puede obtener de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Realmente el certificado de depósito a plazo es uno de los instrumentos más utilizados a nivel nacional. Bien, Yanina, y a su criterio, ¿cuáles son los factores que debe evaluar el cliente inversionista en este caso, previo a tomar su decisión? Bueno, el cliente evalúa muchos factores, dentro de lo cual está básicamente la tasa de interés que va a ganar, la seguridad que le brinda la institución financiera en la cual va a invertir, ¿verdad? El plazo en el cual va a necesitar su capital, esto es muy importante, porque de eso depende pues que vaya a obtener su dinero en el tiempo que lo tenga establecido. Como puedo mencionar, tenemos clientes que se acercan, tienen un dinero, lo tienen en cuenta de ahorros, en cuenta corriente, pero no lo van a utilizar, qué sé yo, en unos 6 meses. Entonces, bien podrían ellos invertir a ese plazo porque a los 6 meses van a hacer la compra de un bien, por ejemplo. Pero es importantísimo el plazo para poder decidirse a invertir. De acuerdo. Y en este caso creo que una buena opción puede ser cuando tenemos ingresos adicionales, como las utilidades, por ejemplo, o los décimos, que nos puedan dar esa opción de destinar estos fondos a alguna inversión.
Claro que sí. Muchas veces cuando tenemos el dinero disponible en nuestras cuentas, tendemos pues un poco a volver ese dinero como de bolsillo, a gastarlo sin darnos cuenta. Pero si nosotros decidimos invertir en un certificado de depósito, obviamente pues va a ganar interés y lo vamos a tener bloqueado y seguramente será nuestro ahorro que vamos a obtener en un tiempo determinado. Entonces es muy utilizado porque nos ayuda a ahorrar. Realmente pues es un ahorro obligado que tenemos y es algo pues que básicamente los clientes lo hacen. Y aparte recibimos una rentabilidad por esos fondos. Por supuesto que sí. Claro, es que cuando hay dinero extra, digamos, siempre la tentación es gastarlo rápido, ¿no? Pero, como nos dice Yanina, creo que lo mejor es que pues lo invirtamos en alguna de estas herramientas que ya nos plantea. Es correcto, ahorrar para luego tener más rentabilidad. Perfecto. ¿Y qué sucede en el caso de las personas jubiladas, por ejemplo? ¿También pueden acceder a estos mecanismos de inversión o qué les conviene mejor? ¿Una opción de ahorro? Bueno, pues es una pregunta interesante, Sonia, porque los jubilados pues han trabajado toda su vida, al final pues reciben su jubilación, su dinero. Ellos viven de los intereses muchas veces, entonces se deciden ahorrar, ¿verdad? Se deciden invertir, poner un certificado de depósito a plazo y ellos tienen el ahorro, tienen su capital, ¿verdad? Y viven mensualmente, cobran sus intereses mensuales o al vencimiento. Entonces los jubilados es una parte de nuestros clientes muy importantes que son inversionistas. Y esto es interesante lo que usted menciona, porque si mensualmente pueden retirar los intereses, entonces ya resulta ya lo pueden ver mensualmente, pues un valor que van recibiendo y que pueden utilizarlo para sus gastos personales. Así es, por supuesto. Los jubilados, de hecho, pues a nivel de sistema financiero, son muy importantes clientes inversionistas. Excelente. Ok, ahora en el caso de los depósitos a plazo, usted mencionó que que el cliente puede elegir la periodicidad para recibir sus intereses. ¿Qué pasa si un cliente, por ejemplo, estableció que lo va a recibir cada 6 meses, pero probablemente tiene alguna necesidad y necesita retirarlos antes? ¿Esto es posible? Es posible retirar este certificado de depósito porque obviamente pues a veces tenemos inconvenientes, factores médicos, de manera pues que necesitamos urgentemente nuestros recursos y el banco pues va a determinar y va a dar una precancelación de este certificado de depósito. Sin embargo, es recomendable realizar una operación de crédito donde la tasa de interés es más barata, más baja, ¿verdad? Y obtiene pues su crédito, una operación de crédito, un respaldo de su certificado de depósito. ¿Y cuál es la ganancia ahí? De que no me gasto mis recursos, los sigo ahorrando, tengo una operación de crédito que la voy pagando con mis ingresos mensuales y mi ahorro está en inversión. Entonces, en este caso, el mismo certificado de depósito puede quedar como garantía de la operación. Por supuesto, no necesitaría garante porque se está respaldado con un certificado de depósito a plazo y lo más importante que cuando se hace ese tipo de operaciones, la tasa siempre es más baja para la operación de crédito. Yanina, y en el caso de que el inversionista desee retirar el valor del rendimiento de manera anticipada a la fecha del vencimiento, ¿eso lo puede realizar? ¿Habría alguna condición a cumplir en cuanto a plazo o monto mínimo de inversión? Bueno, si puede retirar el interés anticipadamente, de hecho, pues ya algunas instituciones financieras lo tenemos vigente. Sí se puede y es posible. A veces, y quería comentarte, Rafael, que muchas personas pueden pensar equivocadamente que se necesita grandes cantidades de dinero para poder realizar una inversión. Pues realmente no es así. Se puede pues realizar una inversión desde $1,000 en adelante, esto pues a nivel de todas las instituciones. Entonces es importante que no esperar a tener un valor importante para invertir, sino decidirse para pues cuando ya nos demos cuenta pues ya tienen un fondo bastante representativo. Yanina, esto que mencionas es muy importante porque muchos de nuestros oyentes pueden pensar que, yo no voy a invertir porque necesito grandes cantidades, solamente tengo esta cantidad y pues ¿para qué voy a buscar una opción de inversión? Pero qué bueno saber que ya con $1,000 que es más factible, ¿no? ¿Verdad? Para el común de las personas poder hacer este monto o acumular este monto, pues ya puede colocarlo en una opción de inversión y ya empezar a ganar rentabilidad. Y creo ahí que algo importante que debemos mencionar también es que cuando
una persona ya tiene un producto así con cualquier institución financiera, incluso ganas, por decirlo así, credibilidad a la hora de que uno de pronto quiera pedir un préstamo o algo así. ¿No es cierto, Yanina? Por supuesto, es una excelente referencia que nosotros tenemos de un cliente, porque sabemos que es un cliente conservador, es un cliente que ahorra y que obviamente pues tiene sus finanzas muy bien analizadas. Entonces es un buen perfil crediticio para poder nosotros otorgar una operación de crédito. O sea, está hablando de un carácter financiero pues ahorrador, inversionista, conservador y serio, cumplidor, porque realmente la cultura del ahorro es un poco complicada muchas veces. Tendemos a ser muy consumistas, tendemos pues a gastar normalmente pues el dinero incluso antes de recibirlo. Entonces crear la cultura del ahorro hoy en día es muy complicado. Bien, y que para que el cliente pueda acceder a estos mecanismos de inversión de los cuales se ha mencionado, ¿es necesario que sea cliente de la institución o puede acceder sin necesidad de serlo? No es necesario que sea cliente con una cuenta. Realmente, pues, cliente que tenga los fondos disponibles puede acercarse a la institución financiera y con sus documentos de identificación pueden acceder a lo que es el producto de inversión. Bueno, tenemos ahí muchos beneficios para que nuestros amigos realmente se comprometan con este tema de la inversión, ¿verdad? Agradecemos a la ingeniera Yanina Santos, gerente de la sucursal de La Libertad de Banco del Pacífico, por habernos acompañado en este programa y compartir con nosotros su valiosa experiencia. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa comercial y luego regresaremos con las preguntas del público que hemos recibido ya a través de nuestras redes sociales. Manténganse en sintonía porque seguiremos con este interesante tema sobre cómo invertir de manera adecuada. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás ahorrando para un auto? ¿O para tener una moto? ¿O simplemente para ese caprichito que tanto quieres? Bueno, ahora con Banco del Pacífico ahorra y gana. Solo aumenta $40 mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente y participa en el sorteo de tarjetas de regalo para ti de hasta $500, motocicletas y automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía con nosotros. Les recordamos que pueden visitar el portal de Educación Financiera de Banco del Pacífico, www.educacionfinanciera.com.es, o pueden ingresar al portal institucional del banco, www.bancodelpacifico.com. Es importante que la visite porque allí puede revisar los programas anteriores de nuestro programa de Mi Banco me enseña. Así es, Sonia. Y queremos recordarles que gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiofusión, AER, estamos siendo transmitidos a través de 55 radios que nos permiten llegar a todas las provincias del país. Así es. Y bueno, ahora tenemos el bloque de las preguntas del público. Tenemos la primera pregunta desde la ciudad de Guayaquil. Nos escribe Mariana y su inquietud es la siguiente. Tengo 1.000 para invertir y tengo disponibilidad para mantenerlos más de un año. La pregunta es, ¿qué es más conveniente en términos de rendimiento? ¿Colocarlos en un depósito a 90 días e ir renovando y capitalizando los intereses?
o colocarlos directamente en un depósito a plazo a más de un año? Bueno, pues es importante tomar en cuenta que a mayor plazo, mayor es la tasa de interés. Entonces, aquí a la persona, a nuestra radioescucha, le conviene invertir a largo plazo, porque la tasa 90 días es mucho más baja. Y dado que, como indica que no va a querer disponible los fondos dentro de un año, pues es conveniente que la pueda hacer a 360 días, un año. Desde la ciudad de Quito nos escribe Juan José y su pregunta es la siguiente. ¿Podrían indicarme en qué consisten los fondos de inversión y cuál es la diferencia con los depósitos a plazo? Bueno, realmente pues en los fondos de inversión es una institución de inversión colectiva que consiste en reunir fondos de distintos inversores naturales o jurídicos para invertirlos en diferentes instrumentos financieros. Su responsabilidad se delega a una sociedad administradora que puede ser banco o institución. La gran diferencia entre un certificado de depósito a plazo y un fondo de inversión básicamente es que nosotros pactamos en un certificado la tasa y sabemos el plazo en el cual vamos a obtener nuestro dinero, nuestro capital. En un fondo de inversión no es así, porque obviamente pues tenemos que esperar la disponibilidad, tenemos que recuperar o vender esas acciones, entonces no es la liquidez inmediatamente como podríamos saber cuándo vamos a obtener con el certificado de depósito a plazo. Perfecto. Ahora nos escribe Claudia por Facebook y su inquietud es, ¿podrían especificarme cuándo una inversión es de corto, mediano y largo plazo? ¿Y me podrían dar ejemplos de cada una? Claro que sí. Una inversión de corto plazo puede ser una inversión de 1 a 3 meses. Ese es un ejemplo claro de una inversión a corto plazo. De mediano plazo, ¿verdad? Puede ser de 4 a 6 meses y a largo plazo, pues de 7 a 12 meses en adelante. Esas son inversiones pues que nosotros manejamos, pero es importante que los plazos los determine el cliente. Uno decide en cuánto tiempo desea invertir. Claro. Y Janina, de tu experiencia, como para que Claudia pueda recibir con esto un consejo que lo aplique, ¿cuál es, digamos, el plazo que los clientes más toman, por así decirlo? Bueno, normalmente quien sabe que va a utilizar su dinero en un corto plazo, lo hace en 90 días. Esas son los clientes pues que dicen, no, en 90 días voy a necesitar mi recurso para poder hacer la compra de un bien. Pero realmente pues más hacemos a nivel pues de banco es a un año plazo. Los clientes se deciden y más que todo si la tasa le conviene, pactan esa tasa porque recordemos que así baje la tasa de mercado, ya pactó esa tasa al vencimiento y obviamente pues el banco, la institución financiera se la tiene que pagar. Y ese era justamente uno de los beneficios que usted mencionaba, el ya mantener la tasa prevista desde el inicio de lo que va a recibir como rendimiento al final, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque sabemos con seguridad cuánto vamos a obtener, cuál va a ser nuestra rentabilidad. Entonces es importante porque yo hoy al día 1 sé cuánto voy a ganar al día 360. O sea, y eso ya es sabemos importante. con cuánto contar al con final. Con cuánto vamos a del contar. Plazo. Exacto. Interesante. Lo importante es que hay varias alternativas en cuanto a tiempo para poder invertir. Pero bueno, desde Quevedo nos escribe Marcos y su pregunta es la siguiente. ¿Qué condiciones o requisitos se debe cumplir para acceder a las opciones de inversión? Bueno, los requisitos son realmente básicos. Su cédula de identificación, su certificado de votación, una planilla de servicio básico y pues los soportes de dónde provienen los fondos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo quiero invertir $50,000, necesito pues indicar a la institución financiera de dónde los obtuve. O sea, justificar puede ser que me jubilé, traigo pues el certificado pues que mi jubilación fue acreditada, o vendí un bien, presento la compraventa. Esto es importante porque todo dinero que recibe cualquier institución financiera, pues de acuerdo a la normativa tenemos pues que pedir el soporte del origen de los fondos. Y es importante esto que se menciona, Janina, porque probablemente si el cliente no conoce este requisito, pueda generar alguna incomodidad cuando, pues como parte de los documentos, pues tenga que firmar y tenga que demostrar la licitud de los fondos, ¿verdad? Bueno, te comento que depende del asesor que lo reciba el cliente, le da una asesoría personalizada y le indicamos al cliente por qué estamos pidiendo el documento. No hay ningún inconveniente. Todos los clientes, de hecho, pues hay bastante educación financiera con respecto a este tema y ya todos los clientes es más,
traen consigo el certificado, el documento de soporte. Entonces, ya van preparados, así que no es necesario a veces indicar, porque todos tenemos conocimiento que esto pues es una normativa que rige para todas las instituciones. Claro. Y ahí, Yanina, me brota una pregunta que de repente nuestros oyentes se le están haciendo. Cuando voy a abrir, digamos, la inversión, ¿qué es mejor? ¿Ir con el efectivo? ¿Ir con el cheque? ¿O qué sugerirías tú? Bueno, realmente pues por seguridad, como todos sabemos, no debemos manejar efectivo. Entonces lo más importante, si tenemos pues en un cheque o voy a recibir una transferencia, pues obtener el número de cuenta primero, luego recibe la transferencia o con el cheque. O sea, realmente pues manejar efectivo por riesgo deberíamos un poco evitar ese tipo de movimiento o transacción financiera. Perfecto. De acuerdo. Bien, ahora tenemos una pregunta desde Machala. Nos escribe Margarita y nos dice: tengo la oportunidad de comprar acciones de una empresa bananera, obviamente, Machala, pero quisiera entender, ¿cuál sería el riesgo específico en este caso? Bueno, Margarita, gracias por su pregunta. En el tema de las acciones, estas pues no tienen un valor fijo, ¿no? Sino que van a estar establecidas, el valor va a estar establecido en función de la demanda, ¿no? de las acciones en la que intervienen pues distintos inversores. Y la rentabilidad va a depender de los resultados que tenga la empresa. Así que es importante que usted evalúe bien la estabilidad financiera, los planes de crecimiento que tenga el negocio, pues la trayectoria que tenga en el mercado, ¿verdad? Y pueda obviamente conocer cómo está cotizada en bolsa. Entonces son algunos temas que usted debe conocer acerca de la empresa previo a determinar si invierte o no en ella. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de Twitter. Carlos Andrés nos pregunta: mi hermano y yo somos socios en varios negocios, pero tenemos diversos temperamentos y no siempre estamos de acuerdo con las decisiones de inversión. ¿Qué nos recomienda? Bueno, gracias Carlos Andrés por esta pregunta, porque creo que deben haber muchos casos, ¿no? Nuestro país está lleno de negocios familiares y esta situación se puede presentar en donde haya distintos criterios. Lo que podríamos recomendar aquí es que consideren que cada uno tiene un estilo distinto y al momento de invertir, pues esta personalidad, este carácter también se va a ver reflejado en nuestras decisiones financieras. Probablemente usted sea conservador o pueda ser un inversionista más moderado o agresivo. Estos son los tres, digamos, tipos de temperamentos o carácter financieros al momento de que hablamos de la inversión. Si la persona conservadora busca dar prioridad a preservar el capital, a salvaguardar sus activos, es decir, que no está tan dispuesto a asumir un riesgo muy alto. Probablemente si somos más moderados o conservadores, ese es un término medio, ¿verdad? Entre el proteger sus activos y lograr un crecimiento de su valor en el largo plazo. Y si somos un poco más arriesgados o más agresivos al momento de invertir, normalmente vamos a buscar concentrar las inversiones en posibilidades que ofrezcan una rentabilidad más alta. Pero como mencionábamos en el primer segmento, pues si buscamos mayor rentabilidad también debemos estar dispuestos a asumir mayor riesgo. Así que es importante que traten de encontrar un equilibrio entre esas decisiones que van a tomar en su negocio. Muy bien, desde la ciudad de Ambato nos escribe Jorge y su inquietud es la siguiente: ¿qué precauciones debemos tener en caso de inversiones que ofrecen rentabilidades muy altas? ¿Qué precauciones deberíamos tener al respecto?, pregunta Jorge. Bueno, mi estimado Jorge, es importante conocer que a mayor tasa, mayor riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen una tasa extremadamente alta, fuera de mercado, donde nuestro dinero obviamente pues nos aseguran una rentabilidad superior a todas las otras instituciones financieras, pero tenemos que ser precavidos, ¿verdad? Porque estamos asumiendo un riesgo y podríamos pues caer en un problema de perder nuestra capital por arriesgarnos a una tasa alta. Hay que averiguar siempre las tasas que están a nivel de mercado, ¿verdad? Y saber que la tasa que nos están ofreciendo, si es extremadamente alta, estoy asumiendo un riesgo. Yanina, y en relación con esta pregunta que nos hace Jorge desde Ambato, usted mencionaba pues conocer las tasas. ¿Cómo puede el usuario conocer las tasas que están en el mercado? Bueno, hoy por hoy
las instituciones financieras tenemos toda nuestra información actual en cada una de las páginas web. Entonces uno puede conocer, ¿verdad? Ingresando a cada una de ellas, que pues todos los bancos principales que hay en el país, y incluso comparar a todos los bancos ingresando pues a la página web del Banco Central. Hoy en día la información es clara, es precisa, claro, es pública, entonces nosotros pues tenemos que informarnos bien. Perfecto. Vía Facebook hemos recibido la inquietud de Margarita, quien nos pregunta lo siguiente: administro un negocio familiar y eventualmente tenemos flujo disponible, pero quería saber cómo saber qué es más adecuado, invertir en más inventario para el negocio o colocarlo en un instrumento financiero. Bueno, Margarita, gracias por su pregunta. Yo creo que estamos hablando aquí de una inversión a nivel empresarial, como mencionábamos en el primer bloque, y pues creo que eso son parte de las decisiones que día a día un dueño de negocio o un administrador de un negocio tiene que tomar, ¿no? Pues tiene que evaluar el saber o el tener o el contar con fondos disponibles en el negocio y decir, bueno, ¿en qué lo invierto? ¿Lo invierto más en inventario o lo pongo en un instrumento financiero? Yo creo que ahí la respuesta va a depender de el inventario suyo, para cuánto tiempo lo necesita, ¿no? Cuánto tiempo tiene ahorita de inventario, y según la demanda que tenga, según la estacionalidad, si es que su negocio lo tiene, entonces va a requerir o va a necesitar más inventario o no. Si no, de lo contrario, pues no necesita tenerlo parqueado en su bodega. Entonces, esta sería la respuesta, decir, bueno, no necesito más inventario, entonces, porque la rotación está adecuada, de tal forma la opción adecuada entonces es buscar un instrumento, que en este caso hay opciones que las instituciones nos brindan para hacer incluso inversiones de corto plazo, menores a 30 días, en donde yo puedo colocar el capital y en poco tiempo ya contar con esa liquidez y a la vez con la rentabilidad. Básicamente ahí sería un poco, es el tipo de negocio que tiene Margarita. Es correcto, dependerá del tipo de negocio. Bien, ahora nos escribe Mariuxi en Twitter preguntando sobre las inversiones inmobiliarias. Ella nos dice, ¿es conveniente adquirir un terreno para construir en el futuro? Bueno, pues yo le diría que sí, es conveniente siempre y cuando pues veamos que el terreno tiene plusvalía, que esté en una buena zona, que sea comercial, que a futuro incluso va a costar más. Entonces muchas veces es una buena opción de comprar un terreno, porque el terreno no se deprecia, no se evalúa como un vehículo, sino más bien se revaloriza. Entonces es una buena opción. Siempre vemos también pues dónde está ubicado. Eso es importantísimo. Bien, amigos oyentes, tendremos que quedarnos hasta aquí con las preguntas del público. Esperamos hayan tomado nota de estos importantes consejos dados por los expertos. Agradecemos a quienes nos escribieron por nuestras redes sociales en Twitter, Banco Pacífico S, y en Facebook, Banco Pacífico S. E invitamos a nuestros amigos oyentes que nos sintonizan para que nos envíen sus preguntas para que sean contestadas directamente por nuestros expertos en cada programa. Bien, amigos oyentes, es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Agradecemos una vez más a la ingeniera Yanina Santos por acompañarnos y a todos nuestros oyentes por sus preguntas, que nos han permitido definitivamente ampliar bastante el tema de hoy. Bueno, yo encantada de haber estado el día de hoy con ustedes y un poco pues contestando las preguntas de los oyentes con respecto a esto muy importante de lo que es la inversión. Sí, bueno, ingeniera Santos, le agradecemos su participación en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Y amigos oyentes, les invitamos a que no se desconecten del programa, porque en un momento más regresamos con el último bloque de Mi Banco me Enseña. Ya regresamos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás ahorrando para un auto? ¿O para tener una moto? ¿O simplemente para ese caprichito que tanto quieres? Bueno, ahora con Banco del Pacífico ahorra y gana. Solo aumenta $40 mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente y participa en el sorteo de tarjetas de regalo para ti de hasta $500, motocicletas y automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Banco del Pacífico, tu banco. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es de Vita, miren qué casualidad.
Ella es Marta de Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los de Vita y siempre ganan al comprar. La familia de Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final de su programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Seguimos con el tema herramientas para aprender a invertir. Sin duda ha sido un programa muy interesante, ya que hemos aprendido herramientas y conocimientos importantes para poder incorporar la inversión como una oportunidad para incrementar nuestro capital, y esperamos que todos nuestros oyentes hayan tomado nota de esos importantes consejos. Sonia, ¿qué te parece si aprovechamos estos últimos minutos para dar un breve resumen de los principales temas tratados a lo largo del programa? Sí, con todo gusto, y así como decía Marjorie, pues si usted se conectó un poquito más tarde, es importante que ahora aproveche este resumen que vamos a hacer muy breve para que usted pueda tomar nota de lo que revisamos a lo largo del programa. Lo primero que mencionamos fue que toda inversión implica renunciar a una satisfacción inmediata, es decir, en este momento, a cambio de la esperanza de obtener en el futuro un beneficio. Es importante tener en cuenta que toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Sonia, recuerdo que mencionaste los elementos que intervienen en una inversión. ¿Podrías indicarnos nuevamente, por favor, cuáles son estos elementos? Sí, Marjorie, mira, aquí hay 4 elementos que son, pues, realmente representan pilares fundamentales al momento de invertir. Lo primero es el rendimiento o la rentabilidad que esperamos. Segundo, el riesgo, ¿verdad? Que es la probabilidad que se dé o no esa rentabilidad que estamos esperando. Luego la liquidez, que va a depender de cuán pronto usted necesite los fondos. Y finalmente el tiempo, si usted va a establecer esa inversión o va a colocar esa inversión a corto, a mediano o a largo plazo. Es importante tener presente que no podemos evaluar únicamente el rendimiento, ¿no? Aunque es lo más común, pero es importante que evalúe el riesgo también, que como inversionista usted esté dispuesto a asumir. Y básicamente pues esa disponibilidad y la probabilidad que pueda esa inversión generar mayores o menores beneficios. También tener claro la relación que hay pues inversamente proporcional entre el riesgo y el rendimiento. Es decir, mientras más alto sea el rendimiento que usted busca, pues debe estar dispuesto a asumir también un riesgo mayor. De acuerdo, todo dependerá del riesgo que usted, estimado oyente, desea asumir. Y en el caso de la liquidez y el tiempo, vimos que estos dependían más de la necesidad del inversionista de disponer sus fondos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Así es, Rafael, y por eso mencionamos que estos 4 factores son pilares al momento de invertir y de seleccionar cuál es el mecanismo o el instrumento más adecuado, ya sea que usted opte por una inversión financiera, por una inversión productiva, es decir, en una empresa, por inversiones inmobiliarias o de otro tipo de inversión. De acuerdo, todo dependerá del riesgo que desea asumir. Y en el caso de la liquidez y el tiempo, vimos que estos dependían más de la necesidad del inversionista de disponer de sus fondos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Bien, un tema interesante y necesario fue identificar las diferencias entre el ahorro y la inversión. Recuerdo que mencionaste las 5 más relevantes, Sonia. Así es, yo creo que es importante tener claro pues estas 5 diferencias para identificar qué es un ahorro y qué es una inversión. Lo primero que mencionamos fue el propósito. Recuerde que el propósito del ahorro es guardar dinero para cubrir necesidades personales o familiares. ¿Sí? Si usted tiene algún viaje de vacaciones, si tiene alguna necesidad de estudios o de salud,
pues el ahorro va dirigido a eso, a guardar para comprar algo, o a lo mejor quiere comprarse un carro y quiere dar una cuota de entrada o comprarlo de contado, pues estas son formas de ahorrar. Y esto, perdón Sonia, Sí. proyectado hacia el futuro, ¿no es cierto? Es correcto, proyectado hacia el futuro. Entonces uno decide durante determinado tiempo, dependiendo del objetivo que tenga de ahorro, pues va a establecer cuánto es lo que necesita ahorrar cada mes, ¿verdad? Para poder cumplir esa meta. En el caso de la inversión, lo que busca el propósito en sí de la inversión, aunque también es guardar dinero, pero el propósito es que ese dinero, que ese capital tenga una rentabilidad y se lo obtenga pues en un plazo determinado. Lo siguiente es el tiempo. Por lo general el ahorro se da más a corto plazo, mientras que la inversión, aunque hay distintas opciones de inversión, tanto a corto, mediano o largo plazo, el objetivo es que usted pueda poner o colocar esos fondos y mantenerlos durante un plazo mayor para que pueda obtener mayor rentabilidad también. Lo siguiente que vimos fue el tema del nivel de riesgo, ¿no? Un poco dependerá del riesgo que usted esté dispuesto a asumir, ¿no? Y el riesgo en el caso del ahorro pues es mínimo, casi nulo realmente. En cambio en la inversión ya hay un riesgo moderado o alto, dependiendo, como decíamos, de las opciones que vimos anteriormente. Luego tenemos la rentabilidad. En el caso del ahorro, si medimos entre el ahorro y la inversión, por lo general la inversión tiene tasas más altas, justamente para promover que usted mantenga esos fondos durante mayor tiempo, ¿no? Y finalmente la liquidez, aunque es un tema por lo general que marca la diferencia al momento de tomar la decisión de invertir, pues los fondos de ahorro por lo general están muy líquidos, muy a la mano, porque los tenemos en cuentas de ahorros o en certificados que son de corto plazo, ¿verdad? Mientras la inversión pues tiene ya una liquidez que es más a largo plazo, ¿no? Entonces, esos son los elementos o los pilares fundamentales que debe considerar. Muy bien, estimados oyentes. Con estos 5 puntos creo que nos quedan claras las diferencias entre el ahorro y la inversión. Y uno de los temas fundamentales que justamente mencionaba Sonia es el riesgo. Hablamos también bastante de ello. ¿Podrías mencionarnos nuevamente cuáles son esos tipos de riesgo? Bueno, sí, como mencionábamos, el riesgo está inmerso a la inversión y básicamente, aunque hay muchos, aquí solamente nos vamos a concentrar o vamos a mencionar 3. El primero que son los riesgos de mercado, ¿verdad? Aquellos factores económicos que puedan causar cambios en los mercados financieros y que por ende pues, van a afectar las tasas de interés, los tipos de cambio, entre otros. También tenemos el riesgo país, ¿no? Que afecta pues a cualquier país, pero la probabilidad de eventos que puedan afectar el clima de los negocios y finalmente los riesgos de concentración, que eso tiene que ver básicamente con la posibilidad de diversificar las inversiones. Si usted es una persona que ya está accediendo a distintos tipos de inversión, como veíamos anteriormente, a lo mejor tiene una parte en un certificado de depósito, tiene otra parte en un fondo de inversión, tiene otra parte en alguna inversión inmobiliaria, ¿verdad? Lo importante es que pueda diversificar, ¿no? Como se dice, como hay ese dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Esa es la intención de este tipo de riesgo, porque si los ponemos todos en una misma inversión, pues estamos expuestos a que una alteración o un cambio en el mercado pues afecte directamente esos fondos que tenemos allí. Claro, Así el riesgo es mayor así. Exactamente, el riesgo es mayor. Entonces, diversifique su riesgo, es la recomendación que hacemos en este punto. Y lo importante, Sonia, Rafael, es que tenemos algunas alternativas de inversión y que nuestros amigos oyentes pueden hacer las inversiones en diferentes instituciones financieras y hay varias alternativas. Pero bien, creo que podemos seguir hablando ampliamente sobre este tema, pero estamos llegando al término del programa. Así que antes de concluir, Sonia, ¿podrías mencionarnos de qué tema hablaremos la próxima semana? Bueno, sí, la próxima semana estaremos hablando sobre las remesas y transferencias internacionales que comprenden básicamente aquellos valores o ganancias que los emigrantes envían a su país de origen.
por lo general pues envía a familiares, y creo que hoy en día pues es cada vez común, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? De hecho, aquí quisiera mencionar algo. Los economistas del Banco Mundial consideran que entre los beneficios, el hecho de que los beneficiarios estén bancarizados, y por lo tanto esto promueve el acceso a mayores servicios financieros, tanto para el que envía como para aquel que recibe. Se viene un interesante programa, sobre todo para quienes somos extranjeros también, o para quienes tienen familiares en el extranjero. Así que si usted está dentro de este grupo o simplemente también está interesado en el tema, está invitado a escuchar el próximo programa. Seguramente querrá tomar varios de los consejos que daremos la próxima semana. Bueno, y antes de terminar, queremos agradecer nuevamente la presencia de la ingeniera Yanina Santos, gerente de la sucursal de La Libertad de Banco del Pacífico. Su presencia ha sido muy gratificante para nosotros y aprovechamos para mandar saludos a todos nuestros oyentes de La Libertad. Gracias, Marjorie, Rafael y Sonia. Como les decía, ha sido un placer enorme haber contestado sus preguntas, haber compartido con ustedes y con los oyentes de este programa de educación financiera. Sí, bueno, para nosotros ha sido muy, muy interesante y muy gratificante contar con su presencia acá en nuestro programa. Ya hemos llegado, amigos oyentes, al final de este 7º programa del año 2019. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a mantenerse en sintonía cada semana. Los esperamos aquí en su programa Mi Banco me Enseña. Nos despedimos. Sonia Vélez, directora de la Fundación Herencia Familiar. Marjorie Montiel, les agradecemos muchísimo por estar en sintonía con nosotros en su programa Mi Banco me Enseña. Buenos días. Y Rafael Pérez del Solar, muy agradecido de estar con ustedes, queridos oyentes. Los esperamos el próximo sábado. Buen fin de semana. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco me Enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.